Hola chiquilines, ¿me escuchan? Sí, Chiquilines, buenas ¿me tardes. escuchan? Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Está un poco el micrófono, a ver, ¿me escuchan bien a mí? Sí, Sí, se escucha lo más bien. Yo no les escucho bien a ustedes, pero esperen que voy a arreglar eso. Hola, a ver si me escuchan bien ustedes, si yo los escucho a ustedes. ¿Ahora? se sigue escuchando bien. Está, perfecto. No, es que yo no los escuchaba bien a ustedes, tenía el altavoz, viste, digamos, bajo, por eso quería ver si los escuchaba. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a empezar hoy. Esta es la última semana que tienen de clases, chiquilines. Es un tema antiarrítmicos, que obviamente lo pregunto, ¿tá? Digo, porque no es porque lo que sea la última semana, lo pregunto y bastante en los parciales. Ustedes acuérdense que el parcial va a ser un caso clínico con todos los fármacos o con interacciones que hemos visto hasta este momento. Vemos si el viernes nos alcanza el tiempo un poquito de poner un caso clínico como sería, o subirle, digamos, a la página, digamos, algunos casos clínicos. Cosa que si tienen duda, bueno, después vemos de que me manden mail o lo que fuera a mí, ¿tá? Bueno, vamos a empezar con los fármacos antiarrítmicos. Los fármacos antiarrítmicos son bastante complicados en que es un grupo muy heterogéneo de fármacos, este, y se caracterizan por los fármacos antiarrítmicos porque suprimen o evitan todas las alteraciones del ritmo cardíaco. El problema es que muchas veces se prefieren no utilizarlos porque vamos a ver que a medida que pasemos esta clase, vamos a ver que muchos de los fármacos antiarrítmicos se usan para determinado tipo de arritmia, pero ellos mismos producen otras arritmias. ¿tá? Entonces terminamos con un fármaco que quizás, digamos, esté prescrito para determinado tipo de arritmia y él mismo puede llegar a conducir a otro tipo de arritmia. ¿tá? Entonces, todas esas alteraciones, digamos, del ritmo cardíaco, obviamente son el resultado de qué? De anomalías en lo que es la génesis del impulso cardíaco. Entonces ahí tenemos anomalías o alteraciones en el automatismo, ¿tá? O puede ser también alteraciones en la conducción o reentrada. Entonces vamos a trabajar hoy en lo que son alteraciones tanto en el automatismo o alteraciones en la conducción o reentrada. Y obviamente, digamos, estas anomalías, estas anormalidades, ya sea del automatismo o ya sea de la conducción o reentrada, obviamente se deben o pueden ser causadas por, o se desencadenan por cambios, digamos, en los mecanismos iónicos. En los mecanismos iónicos que ustedes saben están implicados en el potencial de acción. Entonces, obviamente, los fármacos antiarrítmicos van a actuar bloqueando los distintos canales de iones que están implicados en el potencial de acción. Entonces, vamos a tener bloqueantes de los canales de sodio, bloqueantes de los canales de calcio, bloqueantes de los canales de potasio, como fármacos antiarrítmicos, y a su vez también puede haber una disfunción del sistema nervioso autónomo que me lleve a la producción de arritmias. Por lo tanto, vamos a tener también como fármacos antiarrítmicos los beta bloqueantes. Y otros más que después vamos a ver una clasificación y vamos a hablar de la misma. Entonces, yo les había dicho, las primeras clases que hablamos de dioxina, que obviamente en condiciones fisiológicas, ¿quién es el que comanda? O sea, el impulso cardíaco, ¿de dónde nace? Del nodo sinoauricular, ¿se acuerdan? Que es el que dispara con mayor frecuencia. ¿tá? Después de ahí, o sea, invade las aurículas, ¿tá? El impulso, ahí se produce la contracción auricular, que es previa a la contracción ventricular. ¿Y esto por qué se da? Porque justamente la conducción a nivel del nodo auriculoventricular es lenta, y por lo tanto se da la contracción auricular previamente que permite o que participa en el proceso de llenado ventricular.
y después el impulso invade, digamos, a ambos ventrículos por el sistema His-Purkinje. Y se acuerdan que habíamos hablado también que el potencial de reposo, tanto de las células musculares auriculares y ventriculares, así como del sistema His-Purkinje, es menos de 80 y menos 90 milivoltios. En cambio, las del nodo sinoauricular y auriculoventricular es de menos 50, menos 40 milivoltios. Entonces, obviamente, cuando una célula cardíaca se despolariza, ¿qué va a llegar? Va a llegar, digamos, hasta un umbral, un potencial que se llama potencial umbral, a partir del cual da, digamos, una respuesta eléctrica, y esta respuesta eléctrica es el potencial de acción. Pero de acuerdo a la génesis de potencial de acción, a qué corriente está involucrada, es que tenemos potenciales de acción rápidos, en los cuales la entrada, o sea, la fase cero de ese potencial de acción se da por la entrada de sodio, ¿tá? Y potenciales de acción lentos, que la entrada o la génesis de ese potencial de acción se da por la entrada de calcio. ¿Y cuáles son los potenciales de acción rápidos? Son la de las células musculares, auriculares y ventriculares y la de His-Purkinje. ¿Y cuáles son los lentos? La del nodo sinoauricular y la del nodo auriculoventricular. Entonces, a su vez tenemos que, ya que vamos a hablar tanto de automatismo, ¿cuáles son las fibras automáticas? ¿Tá? Y obviamente, si bien todas las células cardíacas obviamente se pueden excitar por cualquier estímulo que le estemos dando, ¿tá? Solo, digamos, algunas son capaces de autoexcitarse, ¿tá? Y generan en forma espontánea el potencial de acción. Y esas son las que tienen la fase 4, que se llama de lenta despolarización diastólica. ¿Y cuáles son esas fibras? Son las del nodo sinoauricular, auriculoventricular y His-Purkinje. ¿Sí? Entonces, muy bien. Esto era un potencial de acción típico que lo vimos, pero lo vamos a revisar, de una fibra de Purkinje, en los cuales tenemos que el potencial de membrana en reposo es de menos 85 milivoltios. Después, cuando se llega a un potencial, esto es una fibra automática, cuando se llega a un potencial umbral, ahí empiezan a abrirse los canales de sodio para una entrada rápida e importante de sodio, que es la fase 0, y esta magnitud, esta corriente de sodio es lo que determina la velocidad de conducción intracardíaca y la excitabilidad. Después se cierran los canales de sodio, aunque algunos siguen y van a estar involucrados en la meseta, que es la fase 2 del potencial de acción cardíaco. Y acá esta es la fase 1, ¿tá? En los cuales hay una salida transitoria de potasio. Después tenemos la fase 2 de meseta, en los cuales la meseta está dada porque entra sodio y calcio y va saliendo por distintas corrientes, por distintos canales, perdón, potasio. Una vez que se cierran estos canales de sodio y de calcio, que también, obviamente, como dijimos en esa clase, son canales voltaje dependiente, solo queda, o solo resta la salida de potasio, que es la fase 3 de repolarización. Y una vez que se ha repolarizado completamente, en el punto más negativo, más bajo, que es el potencial diastólico máximo, ahí, digamos, empieza la fase 4, las fibras automáticas, de lenta despolarización diastólica, y como es una despolarización, estamos hablando de que ahí entra un guión, digamos, perdón, que comúnmente es sodio para aquellos potenciales de acción rápido, y es calcio en los potenciales de acción lento. En cambio, las células musculares, auriculares y ventriculares, esta fase 4 no existe, sino que es isoeléctrica. Isoeléctrica quiere decir, ¿tá? Obviamente el gradiente se mantiene, los iones son diferentes de un lado a otro de la membrana, pero quieren decir que tiene el mismo potencial de membrana, o se mantiene constante, el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Bien. ¿Me están siguiendo, chiquilines? ¿O se me roncaron todos y se están durmiendo bárbaro? No, todavía no. Gracias por la sinceridad.
todavía no. Dentro de media hora lo voy a tener que repetir y espero que... ¿Cómo te llamas vos? ¿Eh? Martín. Martín. Muy bien, que Martín me conteste otra vez que no está dormido, ¿está? Que no llegó a ese estado. Esto ya se los había dicho, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero ya se lo habíamos visto. Es un poco de fisiología, pero es para que entiendan un poco después cómo funcionan los fármacos antiarrítmicos, ¿está? Entonces, ¿de qué va a depender en esas fibras automáticas? ¿Tá? ¿De qué va a depender? Y me voy unas transparencias hacia adelante, pero después voy a volver. ¿Tá? ¿De qué va a depender esa frecuencia de disparo de una célula automática? Y bueno, miren que me voy un poquitito, me voy acá. Pero me quise ir acá para que entiendan, o sea, cuánto más frecuente puede disparar, digamos, una célula automática y de qué depende. Primero va a depender, ¿tá? Y como está en la primera, de justamente que esté la pendiente de la fase 4 más aplanada o menos aplanada. O sea, esto lo vamos a ver como si fuera un dibujo matemático, pero en realidad ahí están todos involucrados guiones. Si yo tengo que la pendiente de la fase 4 está más empinada, ¿sí? Voy a tener que el potencial de acción se me da antes. ¿Sí? En cambio, si la pendiente de la fase 4 de la fibra automática está más achatada, va a demorar más, como está esta figura, en llevar a un nuevo potencial de acción. Entonces, una maniobra, obviamente, de varios fármacos antiarrítmicos es disminuir la pendiente de la fase 4. Obviamente bloqueando canales, que después lo vamos a ver. ¿Pero me entienden eso? Sí. Ya. Otra forma es, ¿se acuerdan que ustedes se va despolarizando, trucu, 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 y llega hasta un potencial umbral? El potencial umbral no es una cosa fija. Eso es un determinado potencial que está dado por la apertura de canales, sea de calcio o sea de sodio, de acuerdo a la fibra. Pero si yo puedo cambiar este potencial umbral, ¿tá? Y lo llevo a valores menos negativos, ¿sí? Va a estar más arriba, ¿verdad? Entonces voy a demorar más en llegar al potencial umbral, ¿tá? Entonces va a demorar más en llegar a un potencial de acción. Entonces, bloqueando canales de calcio y de sodio, yo puedo llegar al potencial umbral a valores menos negativos y así disminuir la frecuencia de disparo. O sea, como que lo llevo más abajo, ¿me están entendiendo? Perdón, perdón, quise decir lo llevo más arriba, perdón. Lo llevo más para arriba, ¿me entienden? Entonces demoro un nuevo comienzo en potencial de acción. Otra es llevar al potencial diastólico máximo a niveles más negativos, más hacia abajo, que es cuando se repolariza totalmente la fibra. Entonces, si yo lo tengo más hacia abajo, el potencial diastólico máximo, demoro más en llegar al potencial umbral para generar un potencial de acción. Y otra de las formas es aumentar la duración del potencial de acción. Si yo aumento la duración del potencial de acción, que lo puedo hacer, y lo vamos a ver después, con bloqueantes de los canales de potasio. Acuérdense que la duración del potencial de acción está determinada también por la salida de potasio. Si yo bloqueo la salida de potasio, la duración del potencial va a demorar más tiempo en repolarizarse. La duración del potencial de acción es más larga, y por lo tanto demoro más en llegar a otro potencial de acción. Estas son las maniobras que yo puedo hacer con distintos bloqueantes de distintos canales o con beta bloqueantes. O con otros fármacos como la adenosina, que no es ni un beta bloqueante ni un bloqueante de ninguno de estos tipos de canales. Entonces la maniobra justamente para disminuir la frecuencia de disparo es justamente disminuir la pendiente de la fase 4, ¿ya? Cambiar el potencial umbral, llevar a valores más negativos el potencial diastólico máximo, ¿ya? Y aumentar la duración del potencial de acción. ¿Y vamos bien por ahí? Una consulta. No entendieron nada y no quieren ni hablar. Una consulta. Sí, decime. Es como, entonces, es como que aumentar la diferencia de potencial entre el potencial umbral y el diastólico máximo. Ahí va. Pero vos cómo lo podés trabajar. Perfecto. Lo podés trabajar o jorobando el potencial umbral. Aumentando los valores más positivos. Ahí va, exactamente. O llevando a Y el valores. otro más negativo. Ahí va. Ahí Exacto. va. Está. Mirá que eso simplemente es para que lo vean gráficamente. Esto están implicados guiones, obviamente, ¿no? ¿Tá? Pero era para que lo vean gráficamente. Vos cambiando ya sea el valor del potencial umbral
que el potencial umbral no es fijo, chiquilines, porque los canales se abren de sodio o de calcio por un potencial. ¿Tá? Entonces yo los bloqueo, va a variar ese potencial, ¿me entienden? ¿Tá? En los que se abren. Entonces ahí estoy cambiando el potencial umbral. O cambiar el potencial diastólico máximo, llevarlo hacia valores más negativos, ¿verdad? Ujú. O llevar el potencial umbral, hablando de otra cosa, hacia valores menos negativos. ¿Sí? O también aumentar la duración del potencial de acción, o cambiar la pendiente, disminuir la pendiente de la fase 4. ¿Por ahí lo están entendiendo? Sí. ¿Sí? Da. Después lo vamos a ver con fármacos, obviamente, pero es para que entiendan el concepto, ¿tá? Porque si no, después no van a entender cómo actúan los fármacos. Bien. Entonces, volví unas transparencias para atrás. Ustedes se acuerdan que yo les había mostrado que a mí me parece esta figura muy linda en cuanto a los distintos potenciales de acción de lo que es a nivel auricular y a nivel ventricular. Tenemos la del nodo sinoauricular, que es este potencial de acción, que es el primero, en los cuales es un potencial de acción lento, calcio dependiente. Después viene enseguida el de la célula muscular auricular, que se acuerdan que el potencial de membrana es menos 90, menos 80 milivoltios, que tenemos que no es automática esta fibra, sino que es isoeléctrica, la fase 4. Después tenemos la del nodo auriculoventricular, que es otra fibra automática, que también tiene un potencial de membrana de menos 50, menos 60, esta es automática. Después viene la de His-Purkinje, que también es automática, digamos, en la que también tenemos la fase 4 de lenta despolarización diastólica, pero el potencial de membrana es también de menos 80, menos 90 milivoltios, y después tenemos la de las células muscular ventricular, que es, digamos, también isoeléctrica, no es automática. O sea que las dos fibras que no son automáticas son las células musculares auriculares y ventriculares. ¿Tá? Nodo sinoauricular, aurículo ventricular y His-Purkinje son automáticas. ¿Tá? Bien, también habíamos hablado lo que era, obviamente, yo para el impulso, cuando empieza el impulso cardíaco, o sea, va por el corazón, lo atraviesa una sola vez, se distribuye en el corazón. O sea, si lo hace más de varias veces o se recita el corazón, estamos hablando ya de arritmias, que se llaman arritmias reentrada, que las vamos a ver hoy. ¿Tá? Entonces, eso va a suceder. Si yo tengo algo llega el impulso y dice, oh, acá puedo entrar porque no está en periodo refractario, está otra vez excitable, y ahí el impulso entra. ¿Por qué el impulso sigue determinado orden? Porque lo que está alrededor, sus células adyacentes, está en periodo refractario. ¿Tá? Y sobre todo en periodo refractario absoluto. ¿Y cuándo tenemos el periodo refractario absoluto? Ustedes acá, por ejemplo, los canales de sodio, acá están abiertos. ¿Tá? Entonces la fase 0, en la fase 1, en la fase 2, que están inactivos, ¿se acuerdan que los canales de sodio estaban en 3 estadios? Igual que los de calcio, ¿tá? Los voltajes dependientes siempre. Están en una de reposo, sobre todo en la parte diastólica, que están en reposo, a veces en reposo y depende del tejido, pueden estar en su forma inactiva, ojo, al gol, pero si no están en reposo, ahí no los abre nadie. ¿Tá? Después pasan a su forma, o sea, no entra nada, quiero decir, no entra ningún guión. Después está en la forma abierta o activa, en las cuales entra el guión, y después pasan a la forma inactiva, que se cierra otra compuerta, son compuertas diferentes. Pero acá en la forma inactiva tampoco entra nada. ¿Sí? Entonces, en la fase 0, 1, 2 y parte de la 3, ¿por qué digo parte de la 3? Porque a medida que se va repolarizando, muchos canales que estaban en su forma inactiva a otros valores, ¿tá? De potencial, van a empezar a pasar a reposo. Y si estoy en reposo y yo doy un estímulo, ¿tá? Al corazón, puede abrirse y generar un potencial de acción propagado. ¿Tá? Entonces, a esta fase 0, 1, 2 y parte de la 3 con el entro con nada y no se cita con nada, se llama periodo refractario absoluto. Y el periodo refractario relativo es cuando ya empiezan a haber algunos canales que pasan de acá a acá a su forma inactiva a reposo, que sí ante, digamos, un estímulo pueden llegar a abrirse. No es, o sea, lo que tendría que suceder, pero puede pasar. Y ese es el periodo refractario relativo. ¿Sí? Bueno, yo como no me contestan, sigo. Me paran si no entienden algo, chiquilines, ¿tá?
Bien. Entonces, vamos a empezar a ver justamente ahora las alteraciones. Qué pocos participantes que tengo, ¿oh? 10 nomás. Ujú. Como quedan grabadas las clases, no entran. Presencial tenía muchos más. Les digo simplemente. Bueno, sigo. Entonces, alteraciones en el automatismo. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un automatismo normal, que obviamente el automatismo normal, ¿quién es el que me determina? Digamos, ¿quién es el marcapaso normal? Está a nivel del nodo sino auricular, como les dije hoy, que se dispara con mayor frecuencia. ¿Tá? Esperen que estoy emitiendo. Ahí va. Que es el que dispara con mayor frecuencia. ¿Tá? Pero esto en condiciones normales es así, pero nosotros, como les dijimos, tenemos otras fibras automáticas, obviamente, que tienen la fase 4 de lenta despolarización diastólica y que pueden generar espontáneamente un potencial de acción. Lo que pasa que justamente el que gana es el nodo sinoauricular, digamos, entonces impide que el resto de esas células automáticas dirijan al ritmo cardíaco. Pero ¿qué pasa si empieza a no dominar el nodo sinoauricular? Acá se pueden generar marcapasos ectópicos. En muchos libros también lo llaman subsidiarios, que no es normal. ¿Ya? Empiezan a disparar ellos porque nadie antes los atajó. ¿Ya? ¿Y cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, en una bradicardia, que disminuye la frecuencia. Entonces ya ahí el nodo sinoauricular quizás no empiece a estar dominando él, o que sea él el marcapaso normal. ¿O cuándo puede pasar? Cuando hay un bloqueo aurículo-ventricular. Es como que el ventrículo no recibe nada de arriba de las aurículas y dice, ah, qué bien, nadie me está jorobando. ¿O cuándo puede pasar? Que alguno de estos fibras automáticas, como His-Purkinje, empieza a disparar con mayor frecuencia. Y puede pasar eso. ¿tá? Y empieza a dominar ya todo el corazoncito His-Purkinje. Y acá empezamos a tener problemas. ¿tá? Entonces, obviamente, la pendiente de la fase 4, si se acuerdan de digoxina, que no se van a acordar nada, pero en la intoxicación digitálica, la pendiente de la fase 4 aumenta. La digoxina se acuerda que podría producir arritmias, taquiarritmias, ¿se acuerdan? A su vez, las catecolaminas, si yo tengo un aumento de las catecolaminas, también pueden aumentar la pendiente de la fase 4, ¿verdad? O también puede ser que algunas isquemias me aumenten la frecuencia, porque la isquemia está despolarizado. Digamos, entonces al estar despolarizado ya puede llegar más rápidamente el potencial de membrana en un corazón isquémico es de menos 60, menos 70 milivoltios y puede llegar más rápidamente al umbral y dispararse. ¿tá? Entonces, en ese caso, puede pasar, digamos, que ya los marcapasos ectópicos empiecen a dominar el corazón. ¿tá? Entonces, como les dije hoy, aquellos fármacos que me van a trabajar aplanando la pendiente de la fase 4, ¿tá? Como los fármacos antiarrítmicos, o llegando el potencial diastólico máximo a valores más negativos, como ser la adenosina, que después la vamos a ver, o llegar al potencial umbral hacia valores menos negativos. ¿tá? Y ahí podemos hablar, y les voy a decir ya, les voy a ir adelantando, que son ¿cómo se llama? Antiarrítmicos del grupo 1 y 4. Les voy a decir los grupos, porque como en todos los libros aparecen así, si no, no van a entender nada. Los del grupo 1, después vamos a ver esa clasificación que es lamentable, pero igual es la clasificación que se rige todo el mundo. Los fármacos del grupo 1 son bloqueantes de los canales de sodio, y los fármacos del grupo 4 son bloqueantes de los canales de calcio. Entonces, yo bloqueando sodio o calcio, puedo llegar al potencial umbral hacia valores menos negativos y ahí me disminuye la frecuencia de disparo. O también puedo prolongar, miren que estoy repitiendo, capaz que con otras palabras, con la misma lo que les dije recién, o prolongar la duración del potencial de acción. ¿Con qué? Con bloqueantes de los canales de potasio. Y esos son antiarrítmicos del grupo 3. Vamos a tener 4 grupos de antiarrítmicos. ¿tá? Bien. Entonces, a su vez también tenemos que saber qué tejidos, qué células van a depender de las corrientes de calcio y cuáles de las corrientes de sodio. Perdón. Entonces yo tengo que fármacos del grupo 4, que son bloqueantes,
de los canales de calcio me van a actuar sobre todo, mayormente, en los nodos sinoauricular y auriculoventricular, que se acuerdan que la génesis estaba dada por la entrada de calcio. Y aquellos bloqueantes de los canales de sodio me van a trabajar sobre todo en células automáticas sodio dependientes, como ser la de His-Purkinje, en los cuales la génesis potencial de acción está dada por la entrada de sodio. ¿Sí? Bien. También tenemos un automatismo anormal que puede ser que justamente aparecen células que se despolarizan por encima de determinado potencial, potencial, ¿sí? Que es aproximadamente por encima de menos 60 milivoltios, ¿está? ¿Y por qué les digo que se empiezan a despolarizar? Y con la dioxina, con la intoxicación pasaba eso, se empiezan a despolarizar y llegan a otros potenciales en los cuales, a ese nivel de potencial, ya las corrientes de sodio, o la membrana, o los canales de sodio, mejor dicho, se encuentran totalmente, digamos, inactivados, y por lo tanto la fase cero, ¿ya?, va a depender de los canales de calcio, la activación de los canales de calcio. Y eso sucede sobre todo en los tejidos isquémicos. Y por lo tanto la conducción en los tejidos isquémicos es lenta, y eso me puede producir arritmias. ¿Ya? Es lenta. Muchas patologías, o sea, por ejemplo, hoy les dije la isquemia, una conducción lenta. Por ejemplo, la hipertrofia ventricular. Ustedes se acuerdan que muchas veces cuando tenemos determinados problemas cardiovasculares, el corazón reacciona con hipertrofia, sobre todo mucho con la hipertensión arterial, el corazón diciendo no mejoró, ven con tanta tensión, y empieza a hacer una hipertrofia ventricular. Entonces ahí también puedo tener problemas en la conducción. O cuando el corazón está agrandado. ¿Por qué? Porque demora más el impulso en llegar, ¿ya?, a su destino, y demora más, entonces que cuando llega, capaz que esa célula que quizás, o esa parte del tejido que quizás estuviera refractario en un corazón normal, de tamaño normal, lo va a encontrar excitable, entonces el impulso vuelve a reentrar, ¿me entienden? Entonces, es lo que se llama arritmias de reentrada, que el impulso va reentrando, se va reexcitando el corazón. ¿tá? Y esos son problemas o arritmias de conducción, que vamos a ver ahora, en anomalías en la conducción. Entonces, cualquiera sea patológicamente que está el corazón, ya sea por una velocidad de conducción lenta, como una isquemia, como una fibrosis cardíaca, o por ejemplo, una hipertrofia, o un corazón agrandado por una insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Muchas veces había una cardiomegalia, ¿tá? Para justamente tratar de ese corazón que se agrandaba, digamos, que quedaba totalmente agrandado porque la insuficiencia cardíaca estaba jorobada, para poder, por la ley de Frank-Starling, bombear mejor. ¿tá? Entonces ahí, ¿qué pasa? El trayecto que tiene que hacer ese impulso cardíaco es más largo. ¿tá? Y por lo tanto, no solo depende de si se conduce más lento o no, si el trayecto más largo también puede dar entrada a una arritmia de reentrada. ¿Por ahí están entendiendo? ¿O yo estoy copada sola acá con las arritmias? Están comiendo, Sí, ya siento alguno que está comiendo, yo todavía no almorcé, o sea que por suerte no los veo ustedes a mí, pero no me mastiquen. O sea, ¿están entendiendo, chiquilines? sí, profe. No es un tema fácil, o sea, no digo que sea fácil, pero que lo vayan pensando y razonando al mismo tiempo. Bueno, a su vez también, en este tipo de arritmias, que yo le dije que están, obviamente, los canales de calcio son los que operan, la conducción es lenta, ¿tá? Obviamente los antiarrítmicos que voy a poder usar son sobre todo los del grupo 4. Los del grupo 4, que ya lo vamos a ver, son bloqueantes de los canales de calcio. Y por lo tanto, como estos dependen sobre todo de la apertura de esos canales de calcio lentos, es obvio que los voy a poder trabajar con los bloqueantes de los canales de calcio. Bien. Ahora también podemos tener lo que le llaman, en algunos libros, automatismo activado, en otros le llaman, es esta figurita de acá, o actividad desencadenada. ¿Esto qué quiere decir? Esto se refiere a posdespolarizaciones tempranas y posdespolarizaciones tardías. Tempranas y tardías. ¿tá? Las tempranas ocurren sobre todo a mitad de lo que sería la repolarización, la fase 3. Y las tardías, vieron que acá aparece como en la mitad de la fase 3. Y las tardías ocurren ya una vez que ha finalizado la repolarización.
¿tá? Acá aparecen las tardías. Estas tempranas, estas postdespolarizaciones tempranas, se dan sobre todo, ¿tá? Por una activación de canales, de corrientes de calcio. O sea que esta está dada por una activación de las corrientes de calcio, va entrando calcio y se produce esta postdespolarización. ¿Cuándo pueden ocurrir postdespolarizaciones tempranas? Pueden ocurrir postdespolarizaciones tempranas, ¿tá? En el caso, ¿tá? Que haya bradicardia, o en el caso que se prolongue la duración del potencial de acción. Y fíjense acá, ya estamos viendo otro problema, ¿tá? Porque yo les nombré hoy que justamente una de las cosas para disminuir el automatismo que era aumentar la duración del potencial de acción, que comúnmente lo aumento ¿con qué? Con bloqueantes de los canales de potasio. Y fíjense, por un lado estoy disminuyendo el automatismo, pero ¿qué me puede aparecer? Una postdespolarización temprana al aumentar la duración del potencial de acción. ¿Sí? O sea que estoy mejorando una arritmia, pero puedo llegar a tener una actividad desencadenada o un automatismo activado por una postdespolarización temprana. Postdespolarización que puede quedar en la nada, pero si se llega al potencial umbral, acá esta línea es potencial umbral, da lugar a un potencial de acción cardíaco anómalo. Pueden terminar acá y no pasar nada, o llegar al potencial umbral. Bien. Entonces, ¿cómo se pueden suprimir esas postdespolarizaciones tempranas? Se pueden suprimir, ya que estamos con el calcio, y ya que podemos, digamos, trabajar con el calcio o cambiar el potencial umbral. ¿Qué lo puedo decir? Bueno, cambio el potencial umbral para que no llegue nunca al potencial umbral. Entonces no se me produzca un potencial de acción anómalo. Entonces puedo cambiar el potencial umbral, ya sea con bloqueantes de los canales de sodio o bloqueantes de los canales de calcio. Acá podría usar, como es el calcio que está involucrado, un bloqueante de los canales de calcio. También que podría usar, ¿tá? Un bloqueante de los canales de calcio, que es el grupo 4, o ¿qué puedo hacer? Acortar la duración del potencial de acción. Ojo que acortar la duración del potencial de acción me puede traer complicación con otras arritmias. ¿Y qué fármacos? Y esto para que lo graben, después lo vamos a ver otra vez. Bueno, grabar están grabando, pero lo estoy grabando yo, pero para que lo graben en la cabeza, no listo. ¿Qué fármacos pueden acortar la duración del potencial de acción? Son fármacos del grupo 1B, que después lo vamos a ver, 1B. Nosotros tenemos una clasificación de 4 grupos, que dentro de poquito ya la empiezo a hablar, que es 1, 2, 3 y 4, y la 1 tenemos la 1A, la 1B y la 1C. ¿tá? Y los de la 1A, la 1B son los que acortan la duración del potencial de acción. Entonces yo para terminar con estas postdespolarizaciones tempranas puedo o utilizar bloqueantes de los canales de calcio, o puedo utilizar grupo 4, o puedo utilizar fármacos o antiarrítmicos del grupo 1B, que son bloqueantes de los canales de sodio, pero no cualquier bloqueante de los canales de sodio. Son bloqueantes de los canales de sodio 1B, que pertenece al grupo, que es la lidocaína, después la vamos a ver, que es muy usada, que acorta la duración del potencial de acción. Lo otro es también que puedo acelerar la frecuencia cardíaca, porque si digo que se puede dar por bradicardia, entonces yo puedo colocar un marcapaso también, o otro tipo de cosas, ¿no? Después tenemos las postdespolarizaciones tardías, que esta sí la habíamos hablado algo cuando dijimos la intoxicación digitálica. Ustedes saben que la intoxicación digitálica por digoxina, unas posibilidades, la digoxina es antiarrítmico también, pero unas posibilidades que genera arritmia ella misma, que son despolarizaciones tardías. ¿Por qué? Porque puedo tener un acúmulo de calcio intracelular, entonces ese acúmulo de calcio intracelular por el transportador sodio-calcio me hace entrar sodio, y por lo tanto acá esta despolarización tardía se debe a la entrada de sodio, ¿sí? Entonces, entra sodio, entonces, ¿cómo puedo suprimir, digamos, este tipo de arritmias? Puedo suprimir por bloqueante los canales de calcio, o sea, del grupo 4, que me van a reducir la concentración de sodio intracelular, o puedo usar antiarrítmicos de la clase 1, que me bloquean los canales de sodio, y por lo tanto van a impedir que se alcance el potencial umbral, porque me está cambiando el valor del potencial umbral.
¿Sí? Bien. Esos son con respecto a las alteraciones en el automatismo. Pero yo les dije también que teníamos alteraciones en la conducción, que sobre todo será o reentrada. Y ahí tenemos las arritmias de reentrada. ¿Y cuándo se dan las arritmias de reentrada? Comúnmente, cuando aparece un impulso, tenemos que va a existir, o debe existir, para que se dé esa arritmia de reentrada, una zona de bloqueo unidireccional. Así, ese impulso no puede ir por este lado, porque obviamente hay células refractarias. Y se va por un lado. ¿Y qué debe haber también? Una zona de conducción lenta. Entonces va tiqui, 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 el impulso lento, 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 va tan lento, que cuando llega a esta zona que supuestamente no tendría que dejarlo pasar, ¿tá? Lo deja pasar. ¿Por qué? Porque ya no está refractaria. Entonces el impulso anda como dando círculos, truco, 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 y los arritmias de reentrada. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esta arritmia de reentrada? Tengo dos posibilidades, tengo más de dos, pero les voy a decir, por ejemplo, yo puedo hacer más lenta todavía esta conducción, ojo al gol, o sea, disminuir la conducción o la velocidad de conducción intracardíaca y la excitabilidad no es lo mejor, pero la puedo hacer bien lenta o más lenta, que comúnmente lo puedo hacer con fármacos de la clase 1, bloqueantes de los canales de sodio, ¿tá? O bloqueantes de los canales de calcio, antiarrítmico de la fase 4, de la clase 4, que depende, digamos, en qué tejido estoy hablando. Entonces la hago tan lenta que cuando llego acá, o la hago más lenta, ya la encuentro en periodo inexcitable o refractario, entonces lo transformé en un bloqueo bidireccional, o sea, no va para este lado ni para este lado, entonces ahí ya terminé con la arritmia. O lo que puedo hacer acá es aumentar el periodo refractario. Y si aumento el periodo refractario, ¿tá? Cuando llega, va a encontrar una zona refractaria, entonces no va a reentrar el impulso. ¿Tá? ¿Y ese periodo refractario lo puedo aumentar? Obviamente que lo puedo aumentar. ¿Cómo lo puedo aumentar, por ejemplo? Con un bloqueante del grupo 3, ¿tá? Que eran bloqueantes de los canales de potasio, que aumenta la duración del potencial de acción y por lo tanto aumenta el periodo refractario. Son posibilidades, ¿no? Hay más y después vamos a ver. Y eso es lo que se conoce como arritmias de reentrada. Pero ojo, muchas miren que son funcionales y otras son anatómicas, a veces por una, digamos, una conexión extra a nivel del, en vez de solo el nodo auriculoventricular, hay una conexión extra entre las artículas y ventrículos, pero eso no las vamos a ver porque si no, no vamos a poder terminar con arritmias. Pero a su vez también puedo tener que, ustedes saben que la duración del potencial de acción, o las duraciones del potencial de acción, no son los mismos en todo el tejido cardíaco. Por ejemplo, nosotros tenemos que la duración del potencial de acción son, digamos, más cortos a nivel de las aurículas que dentro de los ventrículos. Y dentro de los ventrículos, el que tiene la mayor duración de potencial de acción son las fibras de His-Purkinje. Entonces, esa heterogeneidad en la duración del potencial de acción también puede provocar una arritmia de reentrada. Porque me termina el potencial de acción, voy uno de corto, entra, después va uno de largo, no entra. Entonces hay una heterogeneidad en la duración del potencial de acción que me puede hacer reentrar el impulso. Entonces muchas veces lo que se hace, o el objetivo del tratamiento, es hacer más homogénea la duración de los potenciales de acción, ¿ya? Entre células cardíacas adyacentes. ¿Ya? Y esto comúnmente, ¿cómo se hace? O se alarga la duración del potencial de acción o se acorta. Y tenemos dos clases de fármacos. Para alargar la duración del potencial de acción, puedo usar, obviamente, los grupos 3, que son los fármacos del grupo 3, que son los bloqueantes de los canales de potasio, o puedo usar del grupo 1B, como la lidocaína, que son los bloqueantes de los canales de sodio, y me acorta la duración del potencial de acción. Bien. Bien, esto ya lo di. Bien. Antes de seguir, y después voy a ir para atrás y para adelante, si me falta algo, les quería dar esta clasificación que les pasé hablando y que si no me van a decir qué pasa con la clasificación. Es la clasificación, chines, que van a ver en los libros. Por eso lo estoy jorobando tanto con esta clasificación. Si a mí me importa la clasificación, no me importa nada la clasificación. Pero como aparece así los libros de farmacología, es para que no tengan problemas. ¿Saben por qué no me importa nada la clasificación? Porque clasifica los fármacos del grupo 1, 2, 3, 4, varios fármacos
antiarrítmicos no están dentro de esa clasificación, y aparte los clasifican, dicen, fíjense, en el grupo 1 dice que son los bloqueantes los canales de sodio. ¿tá? En el grupo 2, ¿tá? o la clase 2, son beta bloqueantes. El grupo 3 son bloqueantes de los canales de potasio. Y el grupo 4 hay un bloqueo de los canales de calcio. El problema es que ellos me ponen determinados fármacos, que lo tienen, la quinidina, que es el primero que vamos a ver hoy, propanolol, amiodarona, verapamil. Salvo verapamilo, que podría ser bien, o los fármacos de la clase 4, bloqueantes de los canales de calcio, quizás no tengan tanta acción, digamos, con otros canales, pero, por ejemplo, la quinidina actúa sobre todos los canales, Inés. Entonces me la pones en el 1, pero bloquea los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de calcio. La amiodarona, que es otra que vamos a ver y se usa bastante, también bloquea bastantes canales. Entonces me lo encasillan en esta clasificación y después se empiezan a entreverar. Y dentro de la 1, a su vez, tenemos la 1A, la 1B y la 1C. ¿Y por qué los clasifican en esa clasificación así, 1A, 1B, 1C? Eso se refiere un poco al tiempo de recuperación acuérdense que las de 1 es sobre todo bloqueante los canales de sodio. Es el tiempo de recuperación, cuánto se recupera, o cuándo se recupera, si demora mucho en recuperarse ese canal después de ser bloqueado. Entonces, la del 1B, la de 1A, son fármacos en donde su cinética de recuperación es intermedia. La 1B es un fármaco cinética de recuperación re rápida, se recuperan rápidamente, y esta se caracteriza por justamente esta clase acortar la duración del potencial de acción. Y después tenemos la 1C, que el tiempo de recuperación es larguísimo el canal. Y estos no se usan tanto, bueno, si bien el otro día justamente vi una historia clínica, tenía un paciente, un fármaco de esta clase, pero no son los más usados, ¿tá? Y acá hay una disminución de velocidad intracardíaca y la excitabilidad bastante importante, y puede ser responsable de una alta incidencia de fenómenos, digamos, arritmogénicos que se dan con esta clase, con la 1C. Por lo tanto, no es de los más usados, pero cierro la boca porque el otro día me encontré con un paciente que lo estaba usando, así que bueno. Pero no es de los más usados, supuestamente. ¿Está? Bueno, hasta acá, chiquilines, va todo más o menos en orden. Una consulta, ¿la Sí, lidocaína no es un anestésico o algo de eso? es un anestésico local, muy bien. Ah, está. Muy bien. Pero vieron que la Pero ¿y por qué se lo pone como de recuperación muy rápido? ¿O no tiene nada que ver con el tiempo de anestesia? No, mirá que, ojo que lo dan por vía intravenosa, ¿eh? Ah, Mirá que la forma de administración es completamente, es mala, lidocaína es bastante peligrosa. Se lo da por vía intravenosa, es un fármaco antiarrítmico, e es igual que vieron que la fenitoína, ustedes lo vieron como anticonvulsivante, ¿verdad? Pero también es un fármaco antiarrítmico, ahí ¿tá? va. Sí. Pero el tiempo que desbloquea el canal es rápido, ¿tá? En comparación con los otros, ¿eh? ¿Hola? Sí. Perdón. En comparación con los otros. ¿No? Por eso les quería decir, digamos, que, o sea, miren que, digamos, no todos están así, pero comúnmente se lo asocia dentro de los 3 grupos al que se recupera más rápidamente. ¿Está? El canal. ¿Sí? Está. Se murieron todos. ¿Me están escuchando, no? Sí. Muy bien. Bien, entonces, ahora les voy a decir algunas cositas más todavía. ¿Qué pasa? Estos fármacos, y vamos a empezar por los bloqueantes de los canales de sodio, ¿no? Ustedes saben que, digamos, el bloqueo hacia cuál, o sea, estos bloqueantes hacia en qué estadio tienen mayor afinidad del canal. Está el reposo, abierto e inactivo, ¿verdad? Bueno, comúnmente estos bloqueantes, y ahora vamos a hacer excepciones, de los canales de sodio, tienen mayor afinidad cuando el canal está en su forma abierta o inactiva. ¿Sí? Prácticamente en reposo es muy baja su afinidad. Entonces, los fármacos antiarrítmicos del grupo 1A y 1C
1A y 1C. Tienen muy alta afinidad por el estado abierto del canal de sodio. Mientras el 1B tiene gran afinidad, ¿tá?, por el canal en su estado inactivo de sodio. Y esto tiene que ver en qué tipo de arritmia se utiliza cada uno, ¿tá? Entonces, los fármacos antiarrítmicos del grupo 1A y 1C, que se unen preferentemente al estado abierto del canal de sodio, ¿tá?, la depresión, digamos, de ese canal es frecuencia dependiente. ¿Por qué? ¿Tá? Porque cuanto mayor es la frecuencia de la taquicardia, ¿tá?, el canal pasa más veces por unidad de tiempo en estado abierto. ¿Sí? Entonces es frecuencia dependiente. Pero a su vez, el tiempo que está abierto el canal es el mismo para todos los tejidos cardíacos. Por lo tanto, este tipo de fármacos antiarrítmicos se pueden utilizar tanto para arritmias supraventriculares estoy hablando por arriba del ventrículo, no esa palabra tan bonita, no, ¿tá?, auriculares si quieren, o se puede utilizar para arritmias ventriculares, tanto los fármacos de clase 1A como 1C. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, les había dicho que los fármacos de grupo 1B tienen afinidad por el estado inactivo del canal de sodio. Obviamente, cuando yo tengo, cuanto más largo, más prolongado es la duración del potencial de acción, tengo más tiempo el canal en su forma inactiva, ¿verdad? Y obviamente la duración que hoy les había dicho del potencial de acción cardíaco son más cortos a nivel auriculares que ventriculares. ¿Ya? No te estaba escuchando. Ah, ahora a ver. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Pero desde que dijiste esos canales de sodio, obviamente, no sé qué, ahí ya no. Bueno, sí, ya. Por lo menos yo. Para repetir lo mismo que dije, pero a ver, ni me acuerdo lo que dije recién, pero yo estaba hablando de los canales 1B. ¿Puede ser que ahí hayamos quedado? Sí. Está, perfecto. ¿Se acuerdan que hoy les dije que los 1B se unen en la forma inactiva, ¿sí? De los canales de sodio, ¿no? Entonces, obviamente, si la duración del potencial de acción es más prolongada, voy a tener más tiempo los canales en su forma inactiva, ¿verdad? Y hoy les había dicho que los potenciales de acción auricular son más cortos en la aurícula. En cambio, los de ventricular son más largos. Y por lo tanto, a nivel ventricular, tengo más tiempo el canal de sodio en su forma inactiva. Por lo tanto, estos fármacos del grupo 1B se utilizan para arritmias ventriculares, sobre todo. Y sobre todo arritmias de urgencia. ¿Sí? ¿Ahí me entendieron, chiquilines? ¿Me entendieron eso? Sí. ¿Sí? Creo que ahí me había quedado. Está. Entonces, y ahí la lidocaína, la lidocaína es muy utilizada vía intravenosa, porque si no el metabolismo, el primer paso, la ayahuasca, por vía intravenosa en urgencias. Y sobre todo porque ustedes saben que las arritmias ventriculares, ¿tá?, son muy jorobadas. Y se acuerdan que dentro de las arritmias de reentrada que les nombré hoy, la fibrilación auricular es una arritmia de reentrada. Los dos casos extremos de arritmia de reentrada a nivel auricular es la fibrilación auricular y a nivel ventricular es fibrilación ventricular, en que el corazón prácticamente no se contrae. En la fibrilación auricular no se contraen las aurículas prácticamente, está totalmente desincronizada la contracción. ¿tá? Y a nivel ventricular tampoco se contrae el ventrículo, pero ¿qué pasa? Como yo les dije, si no se contraen ahí, morís. Sacarlo rápido una fibrilación ventricular porque la quedás. ¿tá? En cambio, en la fibrilación auricular, quizás te llegue menos sangre al corazón, porque el corazón no, o sea, las aurículas no se pueden contraer bien, pero no te vas a morir. Si no es grave, ¿me entienden? Porque sangre igual los ventrículos van a tener. ¿tá? Bien. Entonces, esos fármacos del grupo 1B
A su vez, si yo doy, por ejemplo, fármacos del grupo 3 junto con ellos, que los fármacos del grupo 3, ¿qué me aumentan? Son los bloqueantes, los canales de potasio. ¿Qué me aumenta? La duración del potencial de acción. Se me aumenta la duración del potencial de acción, ¿qué voy a tener? O sea, más el canal de sodio en su forma inactiva. Y por lo tanto, me puede potenciar ese grupo, digamos, la acción antiarrítmica del grupo 1B. ¿Me están siguiendo o soy un trabalengua? Ustedes entienden que la forma inactiva del canal de sodio se da sobre todo, digamos, en la fase 1, 2 y parte de la 3 del potencial de acción, ¿sí? Y si yo aumento esa duración de potencial de acción, voy a estar más tiempo los canales de sodio en su forma inactiva, ¿verdad? ¿Sí? Está. Piénsenlo, miren el potencial de acción, aumento la duración del potencial de acción, los canales de sodio están en su forma inactiva. Por lo tanto, si la duración de potencial de acción es largo, estos fármacos vienen bárbaros los del grupo 1B, porque se unen a canales de sodio inactivo. ¿Ya? Y obviamente, también va a ser frecuencia dependiente, porque, o sea, la afinidad va a ser mayor si aumenta la frecuencia de la taquicardia, porque va a aumentar el tiempo durante el cual el canal se encuentra en estado inactivo. Bien, y otra cosa importante que les había dicho, y no me quiero olvidar, que es muy importante en tejidos que están parcialmente despolarizados. Porque hoy les había hablado, ¿ya?, que los tejidos parcialmente despolarizados, ¿ya?, justo, como en una isquemia o fibrosis, como hablamos hoy, ¿ya?, ya durante la diástole sí existen, que yo les había dicho hoy, miren que no siempre la diástole están en reposo, sino que existen ciertos canales de sodio que están en su forma inactiva. Entonces, estos fármacos que después vamos a ver del grupo 1B sirven también, digamos, para esos casos. Pero después lo vamos a ver. Bien. Ahora, antes de empezar a hablar, a ver qué hora es, de los distintos fármacos, chiquilines, de la clase 1, o sea, los bloqueantes de los canales de sodio, quería decirles todo lo que puede pasar cuando se utiliza, que no quiere decir que pase siempre, depende de la clase, cuando se utiliza un bloqueante de los canales de sodio, ¿está? Del grupo 1 sobre todo, ¿está? ¿Qué puede pasar al bloquear el canal de sodio? Por un lado, obviamente, el umbral de excitabilidad disminuye, ¿no? ¿Sí? Entonces se requiere, o sea, se hace valores menos negativos. Entonces se requiere más despolarización de membrana para llevar a los canales de sodio desde el estado de reposo a estados abiertos. O sea, me está cambiando el potencial umbral, como dijimos hoy, al bloquear los canales de sodio. Otra de las cosas que me produce es disminución al bloquear los canales de sodio de la velocidad de conducción. ¿Tá? Obviamente en donde, en tejidos con respuesta rápida, porque los otros el calcio ahí no lo estoy involucrando todavía. ¿Tá? A su vez, el bloquear los canales de sodio prácticamente no afecta a la duración del potencial de acción. O lo acorta. ¿Cuáles son los que acortan? La de la clase 1B. ¿Sí? Pero si no, no lo afecta. Otras clases no afectan la duración del potencial de acción. Entonces, al incrementar el umbral, ¿tá?, el bloqueo de los canales de sodio, que va a disminuir la automaticidad. ¿Se acuerdan que una de las maneras de disminuir la automaticidad, es cambiar el potencial umbral? ¿Tá? Entonces, ¿eso se va a ser útil? Sí, me va a ser útil ¿para qué? Para evitar o inhibir las posdespolarizaciones tempranas o tardías, como hablamos hoy, que son actividades desencadenantes. Pero también el bloqueo de los canales de sodio, en muchos casos, pueden disminuir la pendiente de la fase 4. Y acá también estoy disminuyendo el automatismo.
Y a su vez, con los bloqueos de los canales de sodio, también estoy aumentando la refractariedad. Porque fíjense, esperen un poquitito. Acá. Fíjense acá, en este dibujito de arriba. Bloquear en los canales de sodio. ¿Está? O sea, yo acá tengo el canal sin bloquear. Acá lo bloqueo el canal y lo llevo a, digamos, a valores, digamos, de otro potencial. ¿Está? Entonces, acá voy a desviar o sea, acá lo que hace es aumentar el periodo refractario, porque hasta que no llegue a determinado momento, yo no se va a poder abrir el canal, ¿tá? Para que me entre. Entonces, esto es aumentar el periodo refractario. Entonces, con bloqueo de los canales de sodio, yo aumento la refractariedad, ¿tá? O sea, retraso el punto a lo cual se van recuperando los canales. ¿Me entienden? ¿Tá? Fíjense acá es otra manera de aumentar la refractariedad que la vemos hoy, aumentar o prolongar el potencial de acción, la duración del potencial de acción. Yo tengo este punto que están tantos canales abiertos, acá aumento la duración del potencial de acción, entonces aumento la refractariedad. ¿Mm? Bien. Bueno. ¿Tá? Eso es todo lo que pueden hacer los bloqueantes de los canales de sodio con los que vamos a empezar hoy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron hasta acá o quieren preguntarme algo, chiquilines? ¿Mm? Acuérdense que yo les había dicho, esto simplemente se los vuelvo a remarcar hoy, no sé si se los había dicho cuando di dioxina, que la dioxina no la vamos a volver a dar en antiarrítmico, pero yo les había dicho que la dioxina es antiarrítmica y se usa para la fibrilación auricular. Pero la dioxina no revierte la fibrilación auricular, ¿me entienden, chiquilines? Lo que evita la dioxina al hacer lenta la conducción auriculoventricular es que ese loquero que tienen las aurículas no pase a los ventrículos. ¿Sí? Pero no la revierte. Pero ojo que acá vamos a ver casos de fármacos que sí revierten la fibrilación auricular y la llevan a ritmo sinusal normal. ¿Está? ¿Sí? Enlentecer la conducción auriculoventricular, como puede hacer con la dioxina, por su estímulo vagal, ¿se acuerdan? Como puede ser los beta bloqueantes, que disminuye la conducción auriculoventricular, como puede ser los bloqueantes de los canales de calcio, sobre todo el verapamilo y el diltiazem, porque las dihidropiridinas no se usan como fármaco antiarrítmicos. ¿Tá? Cuando veamos los bloqueantes de los canales de calcio, vamos a ver el verapamilo y diltiazem. Todos esos fármacos, si yo hablo que los utilizo para la fibrilación auricular, ¿tá? Salvo que tengan otro mecanismo, aparte de disminuir la conducción auriculoventricular, ahí no estoy revirtiendo la fibrilación auricular, no la estoy llevando a ritmo sinusal normal. Lo que hago es evitar que se me compliquen los ventrículos. ¿Sí? En cambio, vamos a ver algunos fármacos ahora que sí revierten, digamos, y se lleva a ritmo sinusal normal. ¿Tá? Acuérdense que, como les dije hoy, la fibrilación auricular es una arritmia de reentrada. ¿Tá? Es una alteración de la conducción o arritmia de reentrada. ¿Tá? A ver, algo más que me quieran preguntar antes de entrar a los fármacos. ¿O no entendieron nada? Es la otra. A mí tengo una duda. Decime. Vos explicaste esto para si vos bloqueás los canales de calcio, entonces nos estamos limitando solamente a las rápidas. No, las rápidas no. El calcio y las lentas. No, ahora hablaste de las de sodio. Capaz que lo dije mal. Ah, perdón. No, No, capaz que lo dije mal. no fue lo último que dije recién de la dioxina, no tiene nada que ver, fue lo anterior que dije, ¿no? Sí, yo estoy hablando de lo que explicaste anterior. Ah, ¿Qué sí, ocurría si el bloqueo era para los canales de calcio, de sodio? de sodio, porque me entreveraste con el calcio, y yo dije, Sí, 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 sí. no, si es con el sodio, estamos hablando de aquellas fibras, ¿sí? O aquellos potenciales de acción rápido, ¿tá? Ah, Pero ojo, te quiero hacer una aclaración, que eso es como,
decís, está, es así, sí es así, pero los fármacos que vas a ver, como te decía hoy, no solo bloquean los canales de sodio. ¿Tá? Ah, Yo te dije esta clasificación que es un poco medio tarea de los pelos, esta clasificación, porque vamos a ver, empezar con el primer fármaco de hoy, que es bloqueante del canal de sodio, la quinidina, y está como el top del bloqueante del canal de sodio, y bloquea todo. ¿Entendés? ah, ah, Entonces va a terminar influenciando otras, las lentas también, ¿me entendés? ah. Sí, 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 sí. ¿Sí? Es como que no, a ver, ¿cómo te puedo decir? No hay un fármaco puro dentro de los canales, Claro. bloqueantes de los canales de sodio. Entonces me están influenciando otras cosas, entonces tengo que estar mirando para un lado y para el otro, ¿viste? En qué fibras me va a influenciar o que comúnmente perdón, me van a influenciar en las rápidas y en las lentas, pero porque bloquean varias corrientes. ¿Está? Sí, ¿Sí? Está. sí, sí. Empiezo con los bloqueantes de los canales de sodio porque está, para ir por un orden y no marearlo, pero les voy a ir metiendo algunas cosas. A ver, otra pregunta más que me quieran hacer. Yo porque, como ahora después me meto con los fármacos, no quería, y algunos son complicaditos. Sí, está. Perdón, ¿sí? Algo que me quieran preguntar, chines, que les haya quedado medio... Capaz que les quedó todo en el tintero, que ahí sí me puedo morir yo, pero a ver. Si estuvieran presenciales ya los estaría acribillando, pero como no los tengo presenciales, y no le veo mucho las caras ni nada, no los puedo acribillar mucho. Pero a ver, algo les haya quedado o no entendieron nada, que eso me preocupa más, obviamente. Bueno, callan, sigo. Voy a empezar, vieron que acá ya empieza todos los fármacos antiarrítmicos, las estructuras, vieron que no tienen mucho que ver algunas con las otras son alcaloides o derivan de alcaloides, ¿tá? Y vamos a empezar con un fármaco, ¿tá? Que es un alcaloide que no se usa mucho, obtenido de la cincona, un árbol de la cincona, la corteza cincona, que es la quinidina. No se utiliza mucho, pero es uno de los fármacos para que empiecen a entender, digamos, muchas de las acciones que tienen los fármacos antiarrítmicos. Yo lo que hice, como he hecho otros años, o sea, lo he hecho otros años, es hacerle de los fármacos más importantes un pequeño resumen del libro para ir, porque después lo van a ir, si lo leen en un libro, capaz que no lo leen en ningún libro, pero el libro de farmacología les va a traer problemas, para irlo razonando de a poco cada fármaco, por qué hace eso o por qué no hace eso. ¿Está? Entonces acá tienen la quinidina y vamos a empezar con la quinidina. Entonces acá esto está, no sé, en el Flores, o puede haber algo también de esto, este resumencito, esto lo hice hace mucho tiempo en el, ¿cómo se llama? En el Goodman, no me acuerdo cuál, pero no importa, lo vamos a ir viendo. La quinidina, ¿qué les puse acá? Bloquea corriente de sodio. ¿Sí? Y si la ven, me voy un poquito más para atrás, acá, la quinidina es de la clase 1A, ¿está? Empezamos ahora con las de 1A. Bloqueante local de sodio, 1A. Bloquea corriente de sodio, pero bloquea también corrientes de potasio y corrientes de calcio. O sea que bloquea todo, los 3 iones. Eso es más fácil para acordarse ustedes. Ahora se entreverán con otra. Pero a su vez, si quiero que pasen acá, es bloqueante alfa y tiene actividad o acción antimuscarínica. O sea, es vagolítico. ¿Sí? Bien. Entonces, acá ya empezamos a ver que ya se nos empieza a complicar el asunto, ¿no? ¿Qué pasa al bloquear las corrientes de sodio? ¿Ya? Obviamente, como les puse acá, cambia el potencial umbral, ¿verdad? Que era una de las... ¿Sí? Y con las de calcio también cambiaría las fibras lentas, de acuerdo a lo que me dijo el compañero, ¿verdad? Entonces cambia el potencial umbral, entonces demora más tiempo, o se demora más tiempo en llegar al potencial umbral, y por lo tanto disminuye el automatismo. ¿Tá? Es una manera de disminuir el automatismo. Pero a su vez, al
bloquear la corriente de potasio. O sea, el potasio sale de la fibra como un loco. Si yo la bloqueo, ¿qué aumento? La duración del potencial de acción, ¿verdad? Y es otra manera de disminuir el automatismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero a su vez, por bloquear tanto las corrientes de sodio, como de calcio, como las de potasio, aumento terriblemente la refractariedad en casi todos los tejidos. ¿Sí? Entonces, esto sería muy bueno, ¿tá? ¿Para qué? Para evitar una arritmia de reentrada. Se aumentó la refractariedad. Porque si ese bloqueo unidireccional que le hablé hoy, lo hago bidireccional porque aumenté esa refractariedad de esas células y el impulso no puede entrar ahí porque llega, opa, no las tengo excitables, las tengo refractarias, ahí muere eso, el impulso, digo yo. Entonces, es una manera de terminar con las arritmias de reentrada. Acá sí la estoy llevando. Si lo doy para una fibrilación auricular, chiquilines, estoy llevando, digamos, esa fibrilación auricular a ritmo sinusal normal, ¿tá? Ahí sí. Pero hay que tener cuidado eso, ¿no? Y por lo tanto, quizás este fármaco no se vaya a usar solo. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que la contractilidad cardíaca, a nivel auricular, estaba nula por esa fibrilación auricular. ¿Qué pasa si ahora llevo a aumentarla, como hace este fármaco, la contractilidad auricular, debido a que revierto esa fibrilación auricular? ¿Qué se puede provocar? La sangre estaba totalmente, o sea, quieta ahí. Entonces yo mejoro la contractilidad, aumento la contractilidad, ¿qué puedo provocar? Una embolia arterial, porque se pueden empezar a desprender coágulos auriculares. ¿Por qué? Porque esa sangre estaba estática. Es cuando ustedes le dan, si están internados mucho tiempo, y sobre todo a nivel de viejitos, pero están internados mucho tiempo, ¿tá? O sea, pueden tener trombosis en las piernas, y por algo le dan, o sea, que lo vieron con Cecilias, o la heparina de bajo peso molecular, o lo que fuera, para evitar la trombosis. Acá es lo mismo, piensa a nivel del corazón, que esa sangre no se movió porque no había contractilidad auricular. Por lo tanto, se puede llegar a ¿qué? A empezar a desprender coágulos y producirse embolias. Y por lo tanto, comúnmente a ese paciente, siempre cuando estemos tratando una fibrilación auricular, lo tenemos que coagular, o sea, dar un anticoagulante, ¿tá? Comúnmente unas semanas antes de empezar el tratamiento, ¿tá? Para revertir el ritmo sinusal. ¿Sí? Bien. Seguimos con lo que está escrito, porque todavía, digamos, de acuerdo a lo que está escrito, no llega, eso me fui, digamos, para otro, como la tía Chocha, viste, para otro lugar, pero quisiera decirle lo que está más abajo. Porque la quinidina tiene algunos problemillas, a ver, unos cuantos, ¿no? Y se ha dejado usar bastante por la toxicidad de la misma, porque es un fármaco relativamente tóxico, y bueno, ha traído problemas hasta cardiovasculares también. Pero ¿qué pasa con la quinidina? ¿Tá? O sea que, haciendo un resumen, bloquea todas las corrientes, como les dije hoy, pero a su vez es alfa bloqueante, y a su vez también, digamos, tiene actividad antimuscarínica. Eso se lo dije todo recién. ¿tá? ¿Qué pasa, digamos, al bloquear también las corrientes de sodio? Disminuye también la velocidad de conducción y la excitabilidad, tanto intraauricular como intraventricular. Perfecto. Eso también me sirve, porque una manera de terminar una arritmia de reentrada es disminuir la velocidad de conducción. O sea que sirven muy bien para terminar con las arritmias de reentrada. La quinidina. Pero el problema es que la quinidina, lo dice más abajo, ella deprime, ¿tá? Deprime directamente el automatismo del nodo sinoauricular, ¿tá? Y deprime, ¿tá? La conducción a nivel del nodo auriculoventricular y disminuye la contractilidad. O sea que puede producir bradicardia. Olvídense de lo que les dije, todos los bloqueos. Les estoy diciendo la quinidina en sí. Puede producir bradicardia, un enterrecimiento de la conducción auriculoventricular y una disminución de la contractilidad. Pero esto no se ve si la estamos usando a dosis terapéutica. ¿Por qué esa depresión que tiene directa sobre el corazón no la vemos?
Y no la vemos, ¿tá? Porque están contrarrestadas. ¿Por qué están contrarrestadas? Que lo dice acá. Acción vagolítica. ¿Qué es la acción antimuscarínica a nivel del corazón? ¿Qué produce? Esto se lo pregunto a ustedes. No era Decime, sí, dale. No te escucho. A ver, ¿qué produce una acción antimuscarínica? Olvídense de esto. Un anticolinérgico que va al cardíaco, ¿qué produce? Aumento de las propiedades cardíacas. Ahí va, perfecto. Sobre todo, no, más bien, acuérdense que la parte de acetilcolina o la parte vagal está a nivel de las aurículas, ¿verdad? O sea, a nivel del inotropismo no actuaría. ¿Sí? Sí. ¿Tá? Porque acuérdense que la parte vagal, digamos, toda la parte de lo que es acetilcolina, digamos, eso inerva, no es el simpático. El simpático inerva todo el corazón, pero la parte, digamos, vagal está inervando la parte auricular, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a actuar, digamos, esa acción vagolítica que tiene en sí la quinidina? Me va a contrarrestar esa bradicardia, que ella misma me la produce directamente, ¿me entienden? Y aumentar, digamos, la conducción auriculoventricular. ¿Sí? Pero a su vez también, ¿tá? Eso por un lado vagolítico. Pero yo les dije hoy que también hay bloqueo alfa-adrenérgico. Y si bloquea alfa-adrenérgico, ¿produce qué? Vasodilatación, ¿verdad? Y si produce vasodilatación y es gran hipotensora este fármaco, ¿qué puede pasar? Disminuye mucho la presión arterial, ¿verdad? Entonces se viene el simpático a actuar. Y el simpático termina de contrarrestar, ¿tá? Lo que no estaba contrarrestado anteriormente, o sea, la frecuencia cardíaca, la conducción a nivel del nodo auriculoventricular y el inotropismo negativo que tiene. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, ¿qué puede pasar? Que esté aumentada la frecuencia, que esté aumentada la conducción auriculoventricular, que eso no lo quiero. No lo quiero hasta que no termine con la arritmia auricular. Si yo les dije la fibrilación auricular, la digoxina se utiliza, los beta bloqueantes se utilizan, y los bloqueantes de canal de calcio, porque justamente hace lenta la conducción auriculoventricular, no quiero que esté rápido. Y si la hace rápido, muchas veces lo que se hacía era, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Era darle previamente al paciente, acá dice digitalizar es darle digoxina, que es la única que está en el mercado. Entonces se le da previamente digoxina, que hace más lenta la conducción auriculoventricular, para contrarrestar, y no vaya a pasar que cuando esté produciéndose, digamos, le esté dando la quinidina al paciente, se me vaya la fibrilación auricular al ventrículo, ¿me entienden? Entonces, antes de darle quinidina, yo a ese paciente le tendría que dar digoxina y le tendría que dar un anticoagulante, que comúnmente se le da warfarina. Ustedes van a ver que comúnmente los pacientes con fibrilación auricular están anticoagulados y comúnmente warfarina es el fármaco de elección. ¿Tá? Eso, ¿qué pasa? Como era tan tóxica la quinidina, y porque a su vez, obviamente, tiene interacciones importantes con la digoxina, es que en este momento no es el fármaco más utilizado, o prácticamente está inutilizado, digamos, ¿cómo se llama? O como fármaco antiarrítmico. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Y por qué le digo lo de la dioxina? Porque la quinidina, aparte de ser inhibidor enzimático, es inhibidor de la PGP. Entonces, ¿qué puede pasar? Y espero que me contesten ustedes al ser inhibidor de la PGP con la dioxina. una intoxicación digitálica. Perfecto, ¿por qué? Porque es sustrato de la PGP. Muy bien, entonces, ¿por qué me aumentarían las concentraciones de dioxina, no? Porque no se metaboliza, aumenta la biodisponibilidad. Ahí va. No metabolizarse se metaboliza poca, porque no se excreta, ¿se acuerdan? Que la dioxina Ah, cierto. o Sí. sea, tiene algo de metabolismo, ojo, ¿tá? Pero comúnmente su excreción prácticamente es renal, su eliminación por excreción renal en el 80%, pero ahí también utiliza la PGP para alargar, para eliminarse, ¿tá?
O sea que aumentaría, perdón, aumentaría la biodisponibilidad de la digoxina a nivel del intestino, porque ahí estaría inhibida, como dijo el compañero muy bien, la PGP, y a su vez estaría reducido, ¿tá?, el clearance de digoxina a nivel renal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con las intoxicaciones que a su vez puede traer, o mejor dicho, las reacciones adversas? No tengo por qué estar intoxicado, pero las reacciones adversas que puede traer la quinidina, perdón, bueno, muchas son, digamos, digestivas, puede haber diarreas, digamos, náuseas, vómitos, pero también están las anticolinérgicas, que no solo corazón anticolinérgica, yo le dije hoy por el corazón, pero tienen estreñimiento, pueden tener retención urinaria, visión borrosa, etcétera, con lo que es anticolinérgico. Y a su vez también el sinconismo porque está por la sincona, que lo sacan de la corteza sincona, por eso se llama sinconismo, que en realidad es un síndrome que en realidad o sea, el paciente tiene vértigos, alucinaciones, puede llegar hasta la psicosis, a veces ve distintos colores, y también puede tener alteraciones cardíacas, que comúnmente o pueden llegar a una hipotensión importante, sobre todo si se administra por vía intravenosa, se puede administrar por vía oral, pero por vía intravenosa puede producir una hipotensión bastante importante, ¿tá? Puede llegar a ser grave, puede producirse también bloqueos auriculoventriculares, bradicardia, como vimos hoy, depresión de la contractilidad, porque la dioxina, dale con la dioxina, la quinidina actúa directamente sobre el corazón, ¿tá? Entonces, prácticamente no es el fármaco de elección, pero se los quería decir por esto de que actúa, digamos, sobre distintos canales. Después tenemos la que sigue, ¿tá?, que estamos hablando también del mismo grupo, chiquilines, ¿tá?, del grupo 1A. Esta, la procainamida, obviamente es un derivado, como dijo muy bien el compañero, aparte se van a ver las estructuras, digamos, tiene ese grupo amida, es un derivado del anestésico local, ¿cuál? La procaína, ¿verdad? Tiene, acá tiene la estructura química, o la tenía, acá, ¿está? Ojo que acá, la procaína amida, ¿está?, que está dentro del mismo grupo, se puede acetilar, y queda N-acetilprocainamida, que también tiene este metabolito, ya que estoy con la estructura, actividades antiarrítmicas. Bien. Una Entonces, pregunta, sí, profe. decime, No tiene que sí, ver con la clase en sí, pero ¿van a preguntar estructuras en el parcial? ¿O preguntar o que haya que saber por algo? no vamos a preguntar estructuras, porque creo que ya Laura había preguntado bastante estructuras. Sí. A veces lo que te Claro. podemos, no, a veces lo que se puede poner, no es preguntar la estructura, a veces te ponen la estructura, porque yo qué sé, para darte una ventaja, yo qué sé, tenés una molécula con yodo y no llega, como vamos a ver la miodadrona, y no llegas a decirme nada con respecto al yodo, los mato, ¿entendés? Sí, claro. Pero es porque, para hacerle, o tenés, no sé, una vez se me ocurrió poner, no sé, nitroprusiato de sodio, para que vieran que estaba el grupo oceano, ahí, para que hablara del cianuro, ¿viste? ¿Tá? Son como ayudas en realidad. Claro, no que describa la estructura, ni que no, eso no, ¿viste? Yo acá lo que le estoy diciendo porque sí, el metabolito es importante y para que vean que hay un grupo NH2 que se puede acetilar perfectamente, como lo hemos visto con otros grupos, ¿viste? Y desde el punto de vista químico es una reacción muy común la acetilación ahí, ¿viste? Pero para que lo tengan en cuenta y para que las estructuras químicas nos ayudan a ver esas cosas, ¿tá? Pero no, comúnmente, para que les quede claro, para que después preguntan y cuando se acerca preguntan más, se ponen nerviosos, el parcial que espero poder, porque el parcial tiene que ser presencial, ¿tá?, no solo porque son muchos, sino porque son casos clínicos y escriben bastante, que va a ser presencial, como les dije, es un caso clínico, con los fármacos que he visto hasta ahora, donde se le pregunta mecanismo de acción de esos fármacos, pero interacciones, qué pasa con tal cosa, qué pasa con tal otra, con qué, o sea, que tienen que englobar al paciente como un todo, ¿me entendés? ¿Me entienden? Sí, sí. Claro, entonces al paciente no lo puedes ver alejado. Obviamente el paciente va a tener el convito, por eso yo le dije a Cecilia que diera diabetes antes, va a ser el convito que tienen todos los pacientes, que tienen todo, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, hipertensión arterial, o sea, decirle que va todo es casi imposible sacarlo del paciente, ¿me entienden? Porque esos pacientes son los que comúnmente vemos con las proteínas, ¿entendés?
Entonces esos pacientes que tienen todo, angina, hipertensión arterial, todo es como ver todo, ¿tá? Pero sí lo tienen que ver dentro de un todo, eso sí. Entonces no se pueden olvidar que el paciente es diabético, pero a su vez tiene tal cosa, ¿tá? No, porque puede llegar a una interacción o puede llegar a decir cualquier cosa, ¿tá? Pero no con respecto a lo que me preguntaba la compañera de estructura química. Si llegamos a poner estructura química, porque capaz que ven un parcial y dicen, ay, puse una estructura química y no dijo nada. No, es para ayudar, no era para que me hablaran de la estructura química más, ¿está? ¿Sí? Sí. Está. Bueno, yo que estaba, procainamida. O sea, seguimos en el mismo grupo, chiquines, el grupo 1A. Después vamos a ir más rápido porque tampoco les voy a dar todos los fármacos a Dios, porque lo que me interesa son algunos nomás, para que les lleve el concepto. Vamos a ver los más populares después. La procainamida, entonces, es del mismo grupo 1A. Acuérdense que 1A y 1C, lo vuelvo a reiterar, son aquellos que se unen o que inactivan los canales de sodio en su forma abierta, ¿tá? Y se usan para tanto arritmias ventriculares como supraventriculares, o sea, auriculares también. Y esta procainamida, en sí, los efectos son muy, muy similares a la quinidina, está dentro del mismo grupo, ¿tá? Una de las cosas que es beneficiosa es que tiene menos acción anticolinérgica, ¿tá? Y carece de acción alfa-bloqueante. Pero ojo, ¿tá? Ahí eso me puede jorobar porque puedo llegar a tener, ¿se acuerdan que justamente estas dos acciones eran las que me contrarrestaban determinadas cosas? Pero o sea, no me lo llevan a la quinidina. Pero justamente la procainamida no deprime directamente al corazón, ¿me entienden? O sea, tiene efectos similares a la quinidina, pero no se piensa en la depresión. Entonces, esto es beneficioso que carezca de estas cosas, quizás de acción anticolinérgica en cuanto a efectos adversos. ¿Tá? Entonces, obviamente, digo, es lo mismo que lo otro, disminuye la automaticidad, obviamente porque cambia el umbral. Estoy hablando de bloqueando los canales, o sea, llévenlo siempre a qué bloquea. Canales de sodio me cambia el umbral, por bloqueo de los canales de potasio me aumenta la oración de potencial de acción y me aumenta la refractariedad, por bloqueo de los canales de sodio también me aumenta la refractariedad. Entonces, todas esas cosas disminuyen la automaticidad, aumenta el periodo refractario, y como bloquea los canales de sodio, hace lenta o disminuye la velocidad de conducción. ¿Tá? Hoy les había dicho, se los quería mostrar, o sea, en la estructura química, que se acetila a nivel de NH2, por lo tanto, el N-acetilprocainamida es un metabolito activo que los libros le ponen NAPA, o sea, como N-acetilprocainamida, la sigla NAPA, ¿tá? Y acá, o sea, este metabolito, lo importante es que él no actúa como fármaco antiarrítmico bloqueando los canales de sodio como lo hace la droga madre, sino lo que hace es bloquear, ¿tá? Los canales de potasio, o sea, tienen propiedades del grupo 3. ¿Tá? ¿Sí? Bien. Claro, ese no le voy a decir más nada porque está, digo, ya. Y después está otro fármaco que no les quiero jorobar mucho, pero sin embargo está la transparencia, si lo quiero decir, pero obviamente este fármaco no les va a tocar, que es la disopiramida, que es similar a la quinidina también, o sea, están dentro del grupo 1A, ¿tá? Pero que las propiedades anticolinérgicas y inotrópicas negativas muchísimo más marcadas. Entonces este fármaco tiene bastantes más efectos adversos y por lo tanto no se usa mucho en como fármaco antiarrítmico. ¿Tá? Bien. Hasta ahí terminamos lo del grupo 1A. ¿Tienen alguna duda, chines, hasta ahí? Porque voy a empezar con los del 1B. ¿Mm? Bien. Por ahora bien. Por ahora bien. Mm. Gracias que alguien me contesta, porque si no esto... Bien. Aparte, hoy son
Poquititos, cada vez menos. Ujú. Bueno, vamos a hablar de la lidocaína. Esta sí es un fármaco, ya habrán visto mi predilección en fármacos, ¿no? O sea, le dije que me gusta mucho la quinidina, pero no es porque se use tanto. Y la lidocaína es un fármaco que no puede faltar, o sea, no se lo pueden rifar, a ver si me explico, ¿no? De esos fármacos que se deben estar rifando a esta altura, no se lo pueden rifar. ¿Ya? La lidocaína es el fármaco por excelencia, porque después vamos a ver acá, lidocaína, estos fármacos que ven acá, mesiletina y tocainida, son todos del mismo grupo, grupo 1B. Y se acuerdan que el 1B tenía características diferentes del 1A, ¿verdad? Porque en el 1B, justamente, tenían afinidad, ¿tá?, por los canales de sodio en su forma inactiva, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, estos van a trabajar, estos fármacos, o con estos fármacos antiarrítmicos, voy a tratar de, o se van a utilizar para tratamientos de arritmias ventriculares graves, ¿tá? Porque el canal de sodio está más tiempo en su forma inactiva, ¿tá?, en potenciales de acción prolongados. ¿Y dónde tenemos duraciones de potenciales de acción prolongados? A nivel de los ventrículos, ¿sí? Por lo tanto, se usan arritmias ventriculares. ¿Y qué pasa? ¿Tá? Justamente la lidocaína es uno de los fármacos que acorta la duración del potencial de acción. Y esto puede ser ventajoso o puede ser horrible, ¿tá? Porque acortar la duración del potencial de acción puede ir en contra de lo que yo quiero de disminuir el automatismo, ¿tá? Pero ¿qué me hace al acortar la duración del potencial de acción? Hace mucho más homogénea la duración de potencial de acción, como les dije hoy, de células adyacentes. Por lo tanto, para las arritmias de entradas, está muy bueno que pueda ser homogénea, digamos, la duración de potencial de acción para evitar arritmias de entrada. ¿tá? Pero ella va a disminuir, digamos, el automatismo por otras vías. ¿tá? ¿Por qué? Porque disminuye la pendiente de la fase 4, ustedes se acuerdan que yo les dije que algunos bloqueantes de los canales de sodio puedan disminuir la pendiente de la fase 4, ¿tá? Acá disminuye la pendiente de la fase 4, ¿tá? A su vez también, ¿tá?, disminuye, y al disminuir la pendiente de la fase 4, disminuye el automatismo, ¿verdad? A su vez, altera también el potencial umbral, me lo lleva a valores menos negativos, y por lo tanto eso es otra forma, digamos, de disminuir el automatismo. ¿no? A su vez, se deprime, al ser bloqueante de los canales de sodio, se deprime o disminuye, ¿tá?, la velocidad de conducción, ¿tá?, y la excitabilidad, sobre todo en el ventrículo isquémico. Porque se acuerdan que todavía en el ventrículo isquémico yo les dije que la parte de isquemia está parcialmente despolarizado. Entonces, si está parcialmente despolarizado, ¿qué predomina a unos menos 70, menos 60 milivoltios? El canal de sodio, pero no abierto, sino en su forma inactiva. Y por lo tanto, en el tejido isquémico también van a tener una afinidad este fármaco. ¿tá? Entonces, en el tejido isquémico es importante porque al tener esa afinidad, ¿tá?, todavía deprime más la velocidad de conducción y excitabilidad, y esa área de bloqueo unidireccional la puede traer en bloqueo bidireccional y evita las arritmias de reentrada. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La lidocaína se da por vía intravenosa, porque tiene un efecto de primer pasaje importante. ¿tá? Se une bastante a la ácido 1-alfa-glicoproteína, ¿tá? Y, o sea, en este caso, las reacciones adversas son comúnmente, ojo, de origen neurológico. Y dentro de esto puede aparecer diplopía, nistagmo, ataxia, ¿tá? Pero ojo también que a grandes dosis pueden producir convulsiones.
O sea que hay que tener cuidado con un paciente si es epiléptico, convulsiones que se le da diazepam, no pasa nada, pero hay que tener cuidado con un paciente epiléptico. También pueden producir trastornos digestivos, cardiovasculares, también hay hipotensión, ¿tá? Pero en sí no es tanto como antiarrítmicos porque es el que tiene menos cardiodepresión, o el que produce, mejor dicho, menos cardiodepresión, ¿tá? Bueno, o sea que se usa sobre todo para los casos de urgencia o fibrilación ventriculares que están asociadas a infarto de miocardio, es bastante utilizado. Y bueno, esto es lo de la lidocaína. Con respecto a la mesiletina y tocainida, estos fármacos son del mismo grupo, ¿tá? Y similar a la lidocaína, por lo tanto no voy a repetir, la ventaja es que se pueden administrar por vía oral, pero no es para caso de emergencia. Para caso de emergencia de la leucadina, y obviamente se utiliza en arritmias ventriculares. Bueno, por ahí, ¿cómo va? Bien. Bien. Yo, si quieren, dejo acá para no seguirles enchufando con esto, y ustedes lo pueden ir decantando para la que viene, como ustedes quieran. Acá lo que queda, más allá de lo que me interesa, de lo que queda, voy a hablar un poquito de la propafenona, pero poco, y la medarona sí, vamos a darle bastante, y adenosina, algo de adenosina. Porque verapamil y diltiazem los vamos a repetir, pero ya lo saben. Esto después que queda es un conjunto de todos los fármacos antiarrítmicos, y esto no es para que se lo sepan, es el estado de dependencia, sobre qué bloquean el canal, si aumenta la duración de potencial de acción o no, o sea, qué tipo de canal bloquea, y efectos, digamos, otros efectos sobre el sistema nervioso autónomo, como yo les dije hoy, algunos tienen efecto anticolinérgico, otros bloqueo alfa y vagolítico, como les dije, la quinidina, ¿tá? Pero en sí no queda tanto. ¿Qué prefieren dejar ahora? Porque yo lo que quería la clase que viene, que yo creo que en una hora lo termino, es quizás hacer algún caso clínico en clase. Capaz que es mejor terminar a lo más que se pueda hasta las 3 para tener más tiempo el viernes. Yo como quieran, digo, porque el caso clínico, digamos, para el viernes, si me da a mí el tiempo, lo que hago es un caso clínico. ¿Tá? Más allá que me da el tiempo para terminar antiarrítmicos, hago un caso clínico. ¿Tá? O dos, lo que sea, ¿tá? Lo que nos dé el tiempo. ¿Tá? ¿Están todos de acuerdo con la compañera? ¿Sí? Sí. ¿Tá? Perfecto, entonces sigo. Ahora vienen los de la 1C. ¿Tá? Hablando de la 1C, chiquilines, ¿se acuerdan que yo repito otra vez, o sea, capaz que con la repetición por ósmosis le va entrando? La 1A y la 1C actuaban bloqueando el canal en su forma que abierta, ¿verdad? Entonces, esta que es de la 1C, ¿tá? Va a trabajar tanto en arritmias, este fármaco, auriculares como ventriculares, ¿tá? ¿Sí? Entonces, el problema con estos fármacos de la 1C, que en realidad voy a ver solo la propafenona, ¿tá? Porque esta es parecida, digamos, es que el tiempo de recuperación del canal, ¿tá? Es lento y disminuye mucho la velocidad de conducción intracardíaca, perdón, y por lo tanto pueden traer problemas, ¿tá? Entonces, realmente en ese caso, estamos complicados en los que quizás pueda haber una depresión importante. ¿tá? ¿Qué pasa con la propafenona? La propafenona inhibe corrientes de sodio, de potasio, de calcio, y a su vez tiene un bloqueo de los receptores beta, que por eso ¿se acuerdan que los beta también son fármacos antiarrítmicos? ¿tá? Muy bien. ¿tá? Entonces, ¿cómo va a ser la frecuencia sinusal por esos bloqueos? Ahora le pregunto yo a ustedes, porque estoy tomando agua en este momento, me estoy ahogando. Disminuye. Muy bien, porque tanto por el calcio, ¿no? Al bloquear las corrientes de calcio, o sea, ¿se acuerdan que el no sinusal dependía de calcio, verdad? ¿Sí?
Si bloqueo eso y bloqueo a su vez los receptores beta 1, o sea, obviamente, digamos, voy a disminuir la frecuencia sinusal. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, digamos, a nivel, ¿ya? A nivel, digamos, de lo que sería, y ahora vamos a repetir, bloquear los canales de potasio? Al bloquear los canales de potasio, ¿qué estaría haciendo? Aumentando la duración del potencial de acción. Perfecto. Aumentando la duración del potencial de acción. ¿Y eso a qué lleva? ¿Me aumenta o disminuye el automatismo? Lo baja. Perfecto, lo disminuye. ¿Y la refractariedad me la aumenta o me la disminuye? También. No, ¿qué es también? La aumenta. La aumenta, ahí va, perfecto, porque Ah, me dijiste también, y como antes habías dicho también, o sea, el automatismo lo disminuye, pero vos al aumentar la duración de potencial de acción, tenés más refractario, ¿verdad? sí. ¿Entendés? Perfecto, entonces me aumenta la refractariedad, perfecto. Al bloquear canales de sodio, corriente de sodio, así me lo van diciendo ustedes, ya lo van. ¿Qué puede? Digan todas las opciones. Obviamente acá no me digan que acorta la duración del potencial de acción, porque soy la clase 1C que no acorta la duración del potencial de acción. ¿Se acuerda que esa era la 1B? Pero en todas las otras cosas, ¿qué me puede hacer? ¿En qué? No, en todo, no la duración, o sea, en el potencial umbral, todo lo que vimos, o sea, inhibir la corriente de sodio, ¿está? ¿Qué puede pasar al inhibirla? Que altera el potencial umbral. Perfecto. Me altera el potencial umbral. ¿Se acuerdan? En los tejidos sodio dependiente, ¿verdad? ¿Sí? Al alterarme el potencial umbral, ¿qué significa eso? Que me disminuye el automatismo, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Baja el potencial máximo diastólico, ¿era? Sí, no, pero en este caso no. ¿Sabes por qué no? Sí, lo dijiste muy bien, el potencial diastólico máximo. En este caso, los fármacos bloqueantes de los canales de sodio no tienen esa. Son pocos los que tienen bajarlo, hacerlo más negativo, me estás diciendo, ¿no? ¿Sabes Sí. por qué? Porque ¿qué fármaco podía provocar eso? Un fármaco que va a alargar como loco el potasio. Porque el potencial diastólico máximo es el potencial más negativo que puede poner cuando se repolariza la fibra, quiero decir, ¿tá? Entonces, justamente eso, tú lo podés lograr, ¿tá? Sacando el potasio, una salida importante de potasio, y eso lo hace la adenosina, no lo hace ninguno de estos fármacos, ¿tá? Que no es bloqueante de nada de esto, de sodio. Después la vamos a ver la adenosina la que viene, pero no es bloqueante de ningún canal. ¿Tá? Entonces, la propafenona no hace nada al potasio, porque ahí decía como que inhibe, o inhibir implica que no sale. Ah, no, ya entendí, por el potasio. No, Sí. inhibir la corriente de afuera de potasio es la repolarización. ¿Tá? Justamente, Ah, bloquea, o sea, vos tenés que inhibir la corriente de salida de potasio. ¿Tá? Desinhibir sí, la corriente de salida de potasio te aumenta la duración del potencial de acción, ¿verdad? sí. Lo están viendo eso, pero si vos aumentás o haces más negativo la duración de, perdón, el potencial diastólico máximo, ¿tá? Lo que está saliendo como cohete es potasio, ahí no estás bloqueando nada, ¿entendés? Que no lo hace ninguno de estos fármacos, lo hace la adenosina, Está, está. ¿tá? Porque si estás bloqueando y te sale potasio estaría medio extraño, ¿no? ¿Entendés? Está, bien. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí. Está. Entonces, por un lado cambia el potencial umbral, como me dijeron, con canales de sodio, y con respecto a la velocidad de conducción, no sé si me lo dijeron o no, pero disminuye, ¿verdad? Como cualquier bloqueante de los canales de sodio, disminuye la velocidad de conducción. ¿Y qué pasa con la refractariedad? Bloqueando los canales de sodio estoy hablando, pues ya de potasio me lo dijeron.
¿No lo aumenta también? Perfecto, lo aumenta, porque va a estar más tiempo bloqueándose el canal de sodio y va más tiempo en recuperarse. Entonces, hasta que no se recupere, sigue estando refractario, ¿verdad? Entonces la aumenta. Perfecto. Bien. O sea, si bien este fármaco, la propafenona, o sea, se absorbe por oral la vía espontánea, es muy, muy baja, ¿tá? Tiene un efecto importante del primer pasaje, y muchas veces se da por vía intravenosa, ¿tá? Y ya le digo, no es de los fármacos más utilizados, y a su vez, digamos, porque hay una disminución de la velocidad de conducción muy, muy importante, y el tiempo de recuperación del canal es bastante largo. Entonces, es de los fármacos menos usados. Ahora, la flecainida no se los voy a dar, porque quiero pasar, ustedes vieron que estaba el grupo 2, que los grupos 2 son beta bloqueantes. Los beta bloqueantes vamos a hablar poco, si quieren hablamos la que viene, pero yo quiero pasar, porque este sí lo uso mucho, yo no lo uso, lo usan los médicos bastante, y es bastante complicado, y quisiera pasar a la miodarona. ¿Y por qué le digo pasar a la miodarona? Porque la miodarona es un bloqueante de la clase 3, que bloquea los canales de potasio. ¿tá? O sea, así como te la describen, fíjense acá, yo la tenía acá, bien, bien. Clase 3, amiodarona. ¿tá? Y acá sí me interesa hablar bastante, entonces, en los minutos que nos quedan, yo prefiero dedicarlo a la miodarona, ¿está? Interacciones y cosas, porque la pregunto y bastante. Bueno, la miodarona es un bloqueante de los canales de potasio, pero fíjense acá, miren, otra vez, bloquea canales de sodio, disminuye las corrientes de calcio, se está bloqueando calcio también, las corrientes hacia afuera de potasio. Es un bloqueante alfa y es un beta bloqueante. Vieron que tiene todo, ¿no? Todo muy lindo, ¿verdad? Entonces, la miodarona, y ahora vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Pero la miodarona aumenta la refractariedad de casi todo el tejido cardíaco, ¿tá? Entonces, es muy útil para arritmias de reentrada, ¿tá? Como podría ser la quinidina, pero la quinidina es más tóxica o produce más efectos adversos, ¿tá? La miodarona no es ninguna santita, ahora la vamos a ver, o la que viene, pero digo, no importa, van a ver que no es ninguna santita para nada. Pero, ¿qué pasa? Al aumentar la refractariedad del tejido cardíaco, se usa mucho amiodarona para la fibrilación auricular, porque acá sí también la revierte, no como la digoxina, como les dije hoy. La revierte la fibrilación auricular y la lleva de fibrilación auricular, pasa al ritmo sinusal normal. Entonces, en estos casos también, como yo les dije, en la fibrilación auricular, también hay que dar anticoagulantes previo a la introducción de amiodarona. No se escucha nada. Ah, va. ¿Dónde me Profe, se te quedé? cortó. Que Ahora dijiste que servía. Revierte la que servía- fibrilación auricular y nada más. Pero algo les dije de amiodarona, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, Recién dijiste No, que revertía la fibrilación auricular y la lleva y no dijiste más nada. no, porque ya el colmo sería, entre que estoy delante de una computadora y mirando por una ventana, todavía que se me corte y hable de la nada, ya es el colmo. No, ¿qué pasa? La amiodarona se usa bastante en fibrilación auricular, porque, ¿qué hace? La revierte, o sea, la lleva a ritmo sinusal normal, como les dije de la quinidina, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que la quinidina tiene más efectos adversos que la amiodarona, ¿tá? Aunque la amiodarona les quise decir que no es ninguna santa, porque produce efectos adversos y tiene bastantes interacciones. ¿tá? Entonces, yendo al grano, ¿no? La amiodarona bloquea todo esto, como les dije hoy, es beta bloqueante y alfa bloqueante. Entonces, vamos a empezar por lo que ella es primero, que acá lo puse al revés, pero está. Ella, por ser clase 3, es típica de las que bloquean los canales de potasio. Si bloquean los canales de potasio, ¿qué aumenta? La El duración tiempo de potencia. Perfecto, la duración del potencial de acción. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Aumentar la duración del potencial de acción. Y acá yo los estoy complicando. ¿Me puede traer algún tipo de problemilla, algún tipo de arritmia? ¿Bradicardia? No. Perdóname que no te escuché. ¿Hola? ¿Bradicardia? No.
No, no. ¿Se acuerdan las arritmias? Me estoy yendo un poquito más. Las arritmias, sí, podría ser bradicardia, me vas a un extremo, o sea, que disminuís tanto el automatismo que marchaste, no, pero no sería, ella misma sin, o sea, solo bloqueando, digamos, o aumentando, mejor dicho, la reducción de potencial de acción, puede producir postdespolarizaciones tempranas. ¿Se acuerdan las que aparecían a mitad del potencial de la repolarización? ¿Ah? Y esto es importante, cualquier fármaco que aumenta la duración del potencial de acción, después revíselo de despolarizaciones. Puede producir una actividad desencadenante, una postdespolarización temprana. Bien, digo para que lo tengan claro. Entonces, al bloquear los canales de potasio, sigo con eso, aumenta la duración del potencial de acción, como quien bien dijeron. Entonces, ¿qué pasa con la refractariedad? Aumenta. Perfecto. ¿Qué pasa con el automatismo? Solo por eso, ¿eh? Disminuye. Perfecto. Disminuye. Disminuye, perfecto. ¿Tá? Yo es para que lo tengan bien claro de cada cosa para que después se empiecen a marear. ¿Tá? Muy bien. Nos vamos a los canales de sodio. ¿Tá? ¿Qué pasa al bloquear los canales de sodio? Cambia el Diga, potencial umbral, cambia. que disminuye el automatismo. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar con la refractariedad? Aumenta. Aumenta. Perfecto. ¿Qué pasa con bloqueo de las corrientes de calcio? Voy a tener problemas en las fibras que dependían de calcio para... Ahí va. Problemas no, pero va a producir lo mismo. No, miren que el bloqueo de los canales de calcio no se lo tomen, o sea, bloquear los canales de calcio es decir que también va a cambiar el potencial umbral, ¿verdad? En aquellas fibras que dependen de calcio, ¿sí? Entonces ahí disminuye también el automatismo, ¿verdad? Sí. Ahí va. Y también puedo disminuir la velocidad de conducción, ¿tá? Porque bloqueo los canales de calcio, igual que pasa con los bloqueos de los canales de sodio, ¿verdad? Y también Sí. aumento la refractariedad también, ¿está? Digo para que no lo vean como algo tan difícil, o sea, no es tan, o sea, es igual que lo que podría ser del sodio, pero para las fibras de calcio, ¿está? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasaría, ¿tá? Y acá vamos a ir de a poco. Con la frecuencia sinusal. Vieron que yo les puse acá. Disminuye la frecuencia sinusal. Bárbaro. ¿Por qué va a disminuir? ¿Tá? Ojo, es beta bloqueante, ¿verdad? ¿Sí? O sea que ahí la frecuencia cardíaca puede disminuir. Y a su vez es lo bloqueante de los canales de calcio. Que se acuerdan que ahí, como les dije yo, lo que depende del canal de calcio son las fibras automáticas, el no sino auricular y auriculoventricular, ¿verdad? Y si bloquea los canales de calcio, ¿qué puede disminuir? La frecuencia sinusal o hacer más lenta la conducción auriculoventricular. ¿Estamos de acuerdo? ¿O están re mareados? ¿Están de acuerdo que la frecuencia sinusal baja por bloqueo beta? Sí, díganme que sí, por favor. Sí. Sí. Bloqueo los canales de calcio. ¿Se acuerdan que bloquear los canales de calcio, las dos fibras que dependían de calcio, era sino auricular y auriculoventricular? ¿No? Si yo bloqueo los canales de calcio, ¿no produzco bradicardia? ¿Eh? ¿No hago más lenta la conducción auriculoventricular? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí va. Bien. Acá les dije hoy lo que pasaba al prolongar la duración del potencial de acción cardíaca, pueden aparecer postdespolarizaciones tempranas. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver. La miodarona tiene acción vasodilatadora, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por bloqueo alfa, ¿sí? Y por bloqueo de los canales de calcio, ¿verdad? Y al tener esa acción vasodilatadora, al producir bradicardia, como vimos hoy, ¿tá?
Y esa disminución de la poscarga por esa acción vasodilatadora, ¿qué disminuye? La demanda miocárdica de oxígeno, chiquines, por lo tanto se podría usar como antianginoso. No se usa, obviamente, como antianginoso, pero tiene propiedades antianginosas. ¿Sí? Sí. Y por bloqueo beta también, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el inotropismo, la contractilidad? Tiene bloqueante de los canales de calcio y bloqueo beta. O sea, ella sería inotrópica negativa, ¿verdad? Por esos dos bloqueos sería negativo, ¿no? Pero ¿por qué no es inotrópica negativa o no se ve eso en la clínica? Porque esa acción inotrópica negativa, o sea, con amlodemidarona no hay cambio, si todo está bien, en el volumen minuto. No me disminuye ni me aumenta. Porque esa acción negativa que tiene sobre la contractilidad, chiquilines, es contrarrestada ¿por qué? Porque aumenta la duración de potencial de acción, por bloqueo de los canales de potasio. Se aumenta la duración de potencial de acción, entra más calcio. Y eso es inotropismo positivo. Y si disminuye la poscarga por bloqueo alfa y de canales de calcio, ¿tá? ¿Qué mejora el volumen minuto? Entonces, por un lado tengo dos cosas que me disminuirían el minuto, me disminuirían el volumen minuto, y por otra dos que me lo aumentarían. Por lo tanto, el volumen minuto no se ve prácticamente modificado. Los entreveré, ¿no? Capaz que podés explicar lo que dijiste antes de que por el bloqueo alfa se reduce la poscarga y aumenta el volumen minuto. Lo anterior, lo de los canales de calcio, eso no lo entendí. Ustedes se acuerdan que cuando vimos toda la parte de insuficiencia cardíaca, una de las formas, digamos, de mejorar el volumen minuto, no era actuar directamente sobre la fuerza contráctil, era actuar sobre la poscarga. Se cortó todo. Te trancaste todo. ¿Ahora? ¿Ahora, chiquines? Ahora sí. Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? No. No se escucha, profe. ¿Ahora? A ver, Inés, ¿ahora? Ahora sí. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Y una de las cosas que Sí. dijimos es que puedo actuar directamente mejorando el volumen minuto, se aumentó la contractilidad. Pero puedo mejorar el volumen minuto disminuyendo la poscarga, ¿se acuerdan, chiquilines? Profe. ¿Qué? ¿No se escucha? Sí, pero se escucha todo cortado y lento de vuelta. Oh. A ver ahora. Justo al final. A ver ahora. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Tengo que contar otra vez. Esto va a ser 20 veces repeat. Bueno, cuando el volumen minuto no solo lo mejoro aumentando la fuerza contráctil, sino el volumen minuto lo puedo mejorar disminuyendo la poscarga, porque le estoy sacando al corazón esa resistencia contra la cual tienen que abrirse las válvulas cardíacas. ¿Me entienden, chiquines? Si disminuye la poscarga, mejora el volumen minuto. ¿Eso les queda claro? Sí. Está. Entonces, acá, como tiene acción bloqueante alfa, y a su vez bloqueante de los canales de calcio, tiene acción vasodilatadora, y por lo tanto disminuye la resistencia periférica, y por lo tanto disminuye la poscarga, y por lo tanto mejora el volumen minuto. ¿Sí? Sí. ¿Ahí te quedó claro? Sí, sí. Está. Entonces, Gracias. por ese lado mejoraría el volumen minuto. Pero a su vez mejora la contractilidad. ¿Por qué? Porque se está aumentando la duración del potencial de acción, porque es bloqueante, ¿tá? De la clase 3, o sea, bloqueante de los canales de potasio, entra más calcio, entonces mejora la contractilidad. Entonces, por esos dos lados estaría aumentado el volumen minuto. ¿Sí? Sí. Pero por otro lado, por bloqueo beta, es inotrópica negativa. Y por el bloqueo de los canales de calcio, tendría que ser inotrópica negativa también.
Pero juntando todas las cosas, ¿ya? Es que no se ve cambio en volumen minuto con la amiodarona. ¿Ahora sí? Sí. Está. Ahora sí, por acá dejo, ¿ya? Y la clase que viene, retomamos la amiodarona, por favor. Y hacemos la adenosina y alguna cosita más, y ya empezamos con algún caso clínico, ¿está? Ah, Bien. Bueno, chiquilines, nos vemos la que viene el viernes. Hasta luego. chao. Hasta luego. Chao, Que andes bien. gracias. Chao.